Hola amigos. El Cerato oficial tiene dos motores de gasolina atmosféricos de 4 cilindros con una cilindrada de 1,6 L/126 CV y 2,0 L/150 CV. Además, en otros mercados del automóvil se instalaron motores de gasolina de 2,4 litros, 176 CV, 1.6 GDI, 140 CV y turbodiesel de 1,6 litros, 128 CV en el Forte Cerato. Los propulsores de gasolina de las series Gamma Segundo G4 FC, 1,6 litros, y Theta Segunda G4 KD, 2,0 litros, utilizan una transmisión por cadena. Algunos propietarios de Kia Cerato con ambos motores notaron un golpeteo después de arrancar un motor frío. Un sonido extraño apareció después de 40-60.000 kilómetros y era similar al golpe de válvulas. Presumiblemente la fuente del sonido es la transmisión por cadena de distribución. En el Cerato con motor de 1,6 litros se han registrado casos tristes en los que la cadena de distribución saltaba varios dientes. Algunos de ellos condujeron al encuentro de pistones y válvulas. El culpable del incidente es el tensor de cadena. Incidentes similares, pero en mayor número, también ocurrieron en Kia Ceed con el mismo motor y un kilometraje de 40 a 90.000 kilómetros. Después de 160-200.000 kilómetros, a veces se produce un estiramiento de la cadena de distribución atmosférica del 1.6. Puede comprobar el estado de la cadena y la salida del tensor, no más de 5 dientes, quitando la tapa de válvulas. Desafortunadamente, varios propietarios se han enfrentado a revisiones importantes de ambos motores. Apareció ruido, golpe y aumentó el consumo de aceite. Durante el proceso de resolución de problemas, se detectó desgaste de las paredes del cilindro, rozaduras. Afortunadamente, los incidentes son pocos y hay ejemplos con un kilometraje de más de 300 a 500.000 kilómetros sin reparaciones importantes. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches En las heladas invernales, debido al fuerte espesamiento de la grasa del retractor, a menudo surgen problemas al arrancar el motor. Pero después de 60-100.000 kilómetros, a veces fallaba el motor de arranque. Además, después de 60-100.000 kilómetros, hubo casos aislados de falla del termostato o de la bomba. Después de 150-200.000 kilómetros, el sensor de posición del cigüeñal en el 1.6 falla a menudo. Surgen dificultades con el arranque o el motor se cala. Inicialmente, se instalaron una transmisión manual de 5 velocidades y una automática de 4 velocidades. Desde mediados de 2010 comenzaron a utilizar transmisiones manuales y automáticas de 6 velocidades. Un zumbido al dar marcha atrás es algo común en el pasado en el Kia Cerato 2 con transmisión manual. Los ruidos extraños aumentaron con el aumento del kilometraje y alcanzaron su apogeo después de 30-60.000 kilómetros. Al contactar con los servicios oficiales, los distribuidores sustituyeron el kit de embrague junto con la cesta. Un problema similar existía en el Kia Ceed. Después de 50-80.000 kilómetros, a menudo aparecían ruidos y chirridos cuando se pisaba el pedal del embrague. La fuente es el rodamiento de liberación. Sucedió que después de reemplazar la válvula de liberación, el ruido pronto volvió nuevamente. Presumiblemente el problema no está solo en el cojinete de desembrague, sino también en la combinación de la horquilla y el cojinete. Esto se demostró indirectamente por el hecho de que el sonido extraño desapareció después de tratar el espacio debajo del fuelle de la horquilla con lubricante penetrante. Sin embargo, con mayor frecuencia era necesario cambiar el embrague después de 130-180.000 kilómetros. No hubo problemas con la transmisión automática, a excepción de una rotura en la manguera de drenaje de aceite de la transmisión automática para enfriar. El problema afectó a las transmisiones automáticas de 6 velocidades instaladas antes de marzo de 2011. El defecto apareció después de 30-50.000 kilómetros y fue causado por un defecto en la producción de las mangueras. Un pinchazo por parte del proveedor. La suspensión del Cerato 2 podría empezar a golpear después de 15.000-20.000 kilómetros. La razón más común es una bota de plástico que camina sobre la varilla del amortiguador. Inicialmente, el maletero permaneció inmóvil, pero después de 15-40.000 kilómetros se desprendió y comenzó a colgar, traqueteando sobre superficies irregulares. La bota se pegó, se ajustó con abrazaderas o incluso se atornilló con tornillos autorroscantes. Los puntales y casquillos estabilizadores delanteros duran más de 40-60.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros mando podían golpear o mocar después de 40-70.000 kilómetros. Los problemas con los amortiguadores traseros surgen después de 80-140.000 kilómetros.
Las rótulas y los silentulox de las palancas delanteras suelen durar más de 100.000 kilómetros y los silentulox de la viga trasera alcanzan hasta 150.000 kilómetros. Los cojinetes de las ruedas deben renovarse cada 100-150.000 kilómetros. En el eje delantero se reemplaza el propio rodamiento y en el eje trasero se reemplaza el conjunto del cubo. En muchos coches se produce holgura en el volante a la derecha, lo que provoca ruidos en superficies irregulares. Inicialmente, los distribuidores, al solicitar servicio, reemplazaron el conjunto de transmisión bajo garantía, pero luego Kia envió aclaraciones de que este defecto no afecta la seguridad del tráfico y que la unidad no requiere reemplazo. Después de 80-100.000 kilómetros, hay casos de violación de la integridad de la funda de la junta homocinética exterior. Si retrasa el reemplazo, es posible que pronto necesite reemplazar la junta homocinética exterior. Muchos propietarios de Cerato se quejaron de balanceos y pinchazos en la suspensión trasera, la parte trasera se reorganizaba constantemente y el automóvil se desviaba. Tenían que girar constantemente. La situación es similar al fenómeno de la suspensión danzante en el Kia Rio y el Hyundai Solaris. Además, al transportar equipaje con frecuencia y llenar la cabina con pasajeros, los blandos resortes traseros pronto se hunden. Después de 30-60.000 kilómetros puede aparecer un golpe en el volante. Hay varias razones. El eje de transmisión del eje de dirección o la cremallera de dirección. En algunos casos, se producen fugas en la cremallera de dirección. La pintura de la carrocería del Kia Cerato 2 es típica de la industria automovilística moderna. Fina y se raya fácilmente. En ejemplares de más de 2 o 3 años, ya se han encontrado problemas con los elementos cromados de la carrocería, así como con ampollas en la pintura. Con mayor frecuencia en la tapa del maletero, con menos frecuencia en las puertas traseras, pasos de rueda traseros, pilares del parabrisas y techo. Los faros se empañan de vez en cuando y el cristal a veces queda cubierto por una red de pequeñas grietas. La mayoría de los distribuidores sin escrúpulos se negaron a reemplazar los faros defectuosos, citando el uso de agentes químicos demasiado fuertes al lavar el automóvil. Después de 150-200.000 kilómetros, las galletas de plástico de los limitadores de apertura de las puertas se desgastan. Algunos propietarios tuvieron dificultades a la hora de repostar el coche. La gasolina volvía a salir. La razón es que la válvula de retención se atasca, que sirve para evitar que la gasolina salpique del tanque en superficies irregulares. El interior del Cerato a veces decepciona con chirridos. Fuentes comunes. Sellos de puertas, plástico, las 24 horas y conductos de aire del parabrisas, panel frontal, luz de techo, bolsa de aire del conductor y moldura del selector de transmisión automática. Un volante que se pela después de 10.000 a 30.000 kilómetros es otro fenómeno muy extendido hoy en día que no perdona al Cerato 2. A veces, los propietarios de Kia Cerato encontraron agua en los umbrales de sus puertas después de la lluvia o de lavados de autos. El agua entró en la puerta a través de una corta junta de cristal, a la que solo le faltaban 3 milímetros para bloquear completamente el acceso. Luego, el agua acabó en el motor del elevalunas eléctrico y luego salió de la puerta por el orificio de drenaje. En ocasiones también se encontró agua debajo de la alfombra del acompañante, ya sea a través de la entrada de aire, debajo de la rejilla del limpiaparabrisas o debido a un drenaje de condensado del aire acondicionado obstruido. En ocasiones también se encontró agua en el bolsillo tecnológico del guardabarros trasero izquierdo. La búsqueda de la ubicación de las fugas no arrojó ningún resultado. Una posible razón para esto es la condensación. También hay problemas con los equipos eléctricos. Uno de los más comunes es típico de los automóviles Kia y Hyundai. Falla en el interruptor de la luz de freno. Algunos propietarios notaron problemas de inicio no sistémicos. La razón es un mal contacto de la antena del inmovilizador. Los distribuidores, tras confirmar el mal funcionamiento, reemplazaron la antena del inmovilizador. Después de 50-80.000 kilómetros, los sensores de estacionamiento empezaron a fallar y, poco después, fallaron por completo. También se han dado casos de fallo del accionamiento eléctrico de los retrovisores exteriores. Las luces de cruce a menudo se queman, después de 10 a 30.000 kilómetros. Se desconoce la causa del misterioso fenómeno. A veces, los brazos del limpiaparabrisas, después de activarse, junto con el lavaparabrisas, se estacionan entre 5 y 10 centímetros por encima del espacio asignado para ellos. Una vez más, el motivo sigue siendo desconocido. Cuando la lavadora se enciende durante más de 2 segundos, no se crea una situación provocativa. Después de 150.000 kilómetros, el trapezoide puede agriarse y atascarse, es necesario desmontarlo y lubricarlo. También se han dado casos de roturas del parabrisas en la zona de calentamiento de las escobillas. Presumiblemente, el filamento se calentó demasiado rápido y el vidrio no pudo soportar el cambio repentino de temperatura.
El cojinete de la polea del compresor del aire acondicionado puede volverse ruidoso después de 150-200.000 kilómetros. Cerca de los 200.000 kilómetros hay que reparar el generador, se desgastan las escobillas, los cojinetes o el regulador de tensión. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.